nuestra revista del INICIF, que está indexada a Scopus, es una buena referencia, así como otros artículos y tesis que ustedes pueden encontrar sobre su tema. Muy bien. A ver, tenemos algunas respuestas. Dice, para contrastar información. Muy bien, Carla, muy bien. ¿Por qué? Porque a veces nosotros buscamos antecedentes que no son del mismo tipo de nuestra investigación. Si yo estoy haciendo un proyecto analítico, es mejor que nuestros antecedentes sean de tipo analítico, porque de esa manera son comparables. Si yo tengo un trabajo descriptivo como antecedente, me va a servir en algo, pero no voy a poder comparar la relación de casos y controles o cohorte que yo voy a tener como resultados en mi investigación. Angie nos dice para tener una base sólida. Así es, ¿no? La base sólida que corresponde a cada uno de los hallazgos que ya se han realizado, tanto en el mundo como en nuestro país. Justificar la relevancia. Sí, Adrián, pero ojo, la justificación está en el capítulo 1, ¿no? En el acápite justificación, en la cual se va a argumentar quiénes se van a beneficiar con nuestros resultados y de qué manera. ¿De qué manera? Muy bien, entonces, los antecedentes muestran los principales artículos científicos del tema o problema, o también tesis, ¿no? De preferencia, hay que buscar de los últimos 3 y hasta 5 años. Si yo tengo antecedentes este año, del año pasado, ¿para qué voy a citar, para qué voy a referenciar de los últimos 5 años? A no ser que sea muy interesante, la muestra sea representativa, de repente en ese caso sí, ¿ya? Los antecedentes se citan mediante llamadas en superíndice. Cuando yo voy a redactar un antecedente, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Puedo iniciar con el autor, el apellido del autor. También puedo incluir en el apellido del autor la inicial de su nombre. También puedo poner, si es Andrés, Smith A, ¿no? Puedo poner aquí Smith A. ¿Qué significa et al? Cuando son más de 6 autores. Y si son 6, hay que colocar a todos con comas. Si son más de 6, se coloca et al punto, que significa y colaboradores, que viene del latín. Debería estar en cursiva, pero ya las revistas internacionales lo usan sin cursiva, la mayoría, entonces nosotros también estamos alineados. No se dice en el año 2024 porque es muy redundante, o sea, hay que tratar de ser concisos, ¿no? En la redacción científica es distinta a la redacción literaria. Entonces vamos a decir allí el año, que es lo mismo que decíamos en 1999, entonces se sigue la misma lógica. Decíamos en 1999, en 2000, 2021, 2024. Como el sustantivo, el sujeto es singular, perdón, es plural, el verbo también es plural. El verbo también es plural, ¿no? Realizaron. O sea, acá hay más de 6 autores, Smith es el principal. Siempre los autores tienen el privilegio del que está primero de ser citado directamente, ¿no? Realizaron un trabajo de investigación. También, ojo, escuchen bien, no voy a utilizar en todos mis antecedentes el mismo verbo, eso es monotonía, eso es un vicio de redacción. Lo que yo tengo que hacer es diversificar. O sea, si ya utilicé en el primer antecedente, realizaron, en el segundo elaboraron, publicaron, investigaron, asociaron. Igualito, si ya dije un trabajo de investigación, pues ya puedo decir que es un estudio, ¿no? Un artículo, realizaron un artículo, una revisión sistemática, un metaanálisis de tipo.
de tipo. También tengo que incluir el tipo de investigación. Es suficiente con decir que es analítico de casos y control, analítico cohorte o de repente un ensayo clínico o experimental. En este caso, pues esos son los tipos, porque los diseños, según Sampieri, son experimental y no experimental. Los enfoques también podría ir al enfoque cualitativo-cuantitativo. Sin embargo, en medicina humana, la mayoría de los trabajos son con enfoque cuantitativo. Tengo que consignar cuál fue la población. Si la población es igual a la muestra, sería un muestreo censal, ¿no? Entonces, podría colocar que el muestreo es censal, o sea, que es igual. Si no, voy a indicar la muestra. Acá quiero hacer énfasis especial en los resultados. Nosotros cuando vamos a revisar un antecedente, el antecedente ya tiene un resumen. Y lo que hacemos es copiar y pegar el resumen, pero esto nos va a generar un problema con el software Turnitin. El Turnitin detecta la similitud de nuestros textos con Internet. El Turnitin no concluye que hay plagio, eso lo hace el asesor. El Turnitin va a señalar que hay copia porque hemos copiado y pegado el resumen. Entonces es mejor ingresar a la parte de resultados del trabajo y hacer un resumen nosotros de los resultados. Estos resultados tienen relación, estos resultados tienen relación con los objetivos específicos. Es decir, si en el trabajo hay 3 objetivos específicos en los que se señalan las subvariables o dimensiones, estos objetivos específicos pues tienen relación con con los resultados, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta para nuestros resultados. Finalmente, se parafrasea la conclusión. La conclusión responde al objetivo general o al problema general. Entonces, la conclusión responde al objetivo general. Entonces, ¿cuántos antecedentes deben ustedes colocar en su proyecto? Bueno, hay instituciones que señalan que deben ser 5, 6, 10, 20. Eso dependerá de sus docentes, de sus asesores o también de las indicaciones propias de la universidad. Pero mínimo deberían ser 5 internacionales y 5 nacionales. Cada asesor tiene un criterio de acuerdo también a su investigación. Hay estudios que no tienen tantos antecedentes. Chicos, ¿hasta allí alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya. Entonces, cuando yo coloco mi capítulo de marco teórico, ¿no? Allí voy a redactar como subtítulo antecedentes. Dentro de antecedentes internacionales y nacionales. ¿Por qué no debo colocar el título de la tesis o del artículo? Porque eso es en normativa APA. Y nosotros estamos siguiendo la normativa Vancouver. Es cierto que en algunas universidades utilizan la normativa APA, la última versión que es la 7. Nosotros en medicina vamos a utilizar Vancouver. Y en Vancouver no hay que colocar el título del trabajo. Es más, si ustedes consignan acá los objetivos, se supone que en los resultados ya se están respondiendo esos objetivos, ¿no? Entonces, si su asesor les dice que lo coloquen, no hay problema, pueden ponerlo, pero en el Turnitin también les va a salir alto el porcentaje de similitud.
Bien. Cuando ustedes hagan ya la tesis, en la parte de discusión, allí también van a referenciar, ¿no?, los antecedentes y los van a comparar con sus resultados. Cabe resaltar que tienen que colocar la llamada, ¿no? La llamada en este caso es 1. Entonces la llamada nos va a permitir, como en este caso el 1, identificar en las referencias, ¿no?, en las referencias, al final del trabajo, el penúltimo documento son las referencias, porque el último son los anexos. En las referencias voy a tener los datos de Smith et al. Con todos la información que corresponde a esa referencia. En el caso de la discusión, pues yo también voy a tener que colocar la referencia en orden cronológico, o sea, conforme voy nombrando es 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas referencias debería tener su proyecto de investigación? Se supone que en la descripción del problema ustedes han referenciado unas 3 o 4. Si tienen 10 antecedentes, van 14. Bases teóricas tendrán unas 6 más, 20. Hay casos de referencias de 40 referencias. Mientras más referencias se tienen, más enriquecedor es el trabajo. La mecanografía del texto es plana por ser Vancouver. Tratemos de utilizar letra Arial 12. No resaltemos las variables o dimensiones con negritas, excepto títulos y subtítulos. Los títulos van en mayúscula. Le decimos altas cuando todo es mayúscula. Por ejemplo, acá, agenda, eso es altas. Antecedentes, está con mayúscula. No hay que subrayar subtítulos, no utilizar palabras para resaltar mayúsculas, excepto sean siglas o nombres, por ejemplo, de medicamentos de marca. No usar cursivas, excepto en ciertos extranjerismos, como por ejemplo shock, que todavía la Real Academia no lo ha aceptado al español. No utilizar sangría, o sea, no confundir con normativa APA. Y el espacio interlineal entre los párrafos no es como en APA doble espacio, sino es 1.5 de preferencia. Como les decía, las fuentes de información son el penúltimo acápite del proyecto y también se organiza simultáneamente según la descripción del problema y el marco teórico. En ese orden cronológico son las llamadas. Se consigna solo referencias bibliográficas del texto. Se enlistan por números según orden de aparición. Un ejemplo de una referencia bibliográfica según Vancouver. En este caso, nosotros estamos siguiendo la Mnemotecnia Atelea. Un ratito, un ratito. Entonces, Atelea, ¿no? O sea, primero se pone el autor, el apellido, la inicial del nombre, va punto por ser punto y seguido, el título del trabajo. A veces uno a la inteligencia artificial le pide que nos corrija y se equivoca también porque combina la Vancouver con APA y lo pone en cursiva el título. Y acá no va cursiva, ¿no? Entonces el título del libro es Avances en trasplantes de órganos abdominales, el número de edición, el lugar, editorial, punto y coma, el año. Ese es en el caso de los libros impresos.
Muy bien, les había dicho que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial. O sea, chicos, yo puedo decirle a la inteligencia artificial que me desarrolle un marco teórico, pero hay ventajas y también, o sea, no solamente hay ventajas, sino también hay desventajas. A ver, les vamos a poner un ejemplo. Miren, la inteligencia artificial sí se puede utilizar, pero hay que tener mucho cuidado porque no podemos copiar y pegar el resultado de lo que nos ha entregado la inteligencia artificial y luego entregarlo, sino que es la IA es el inicio de lo que yo tengo que hacer para luego parafrasear. Entonces, miren, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, necesito resumir el siguiente artículo, con esta estructura, ¿no? Autor, año, tipo de estudio, población, muestra, resultados y conclusión, Mi tema es depresión y rendimiento académico. Entonces le estoy preguntando al chat GPT que, ¿no? Entonces, que busque un antecedente y lo resuma según la estructura que le estoy indicando. El tema de usar la inteligencia artificial es que a veces no le damos las indicaciones exactas, ¿no? Entonces nos va a dar un resultado muy general, equivocado. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a la IA que haga una carta, puede ser que sea una carta con un lenguaje muy tradicional, muy antiguo, ¿no? Entonces me dice que por supuesto me ayudaría, pero no tengo, entonces yo le digo, también necesito que busques, un artículo sobre el tema y que hagas lo que pedí. ¿No? Entonces no tengo acceso libre, dice, ¿no? Un ejemplo de resumen. Acá me pone un ejemplo de resumen, dice que no tiene acceso libre. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar un artículo sobre depresión y rendimiento académico. Qué raro, porque a veces a mí sí me da los artículos, ¿no? Ya, entonces voy a descargar, estoy en este momento descargando un artículo de depresión y rendimiento académico y no lo necesito descargar porque yo le puedo pedir, le digo, aquí está el artículo, ¿no? En este link. Bien, entonces acá me está colocando el resumen del artículo, ¿no? Me pone el autor, pero lo pone según APA, ¿no? El año entre paréntesis, ya. Entonces, le digo lo siguiente, necesito que este resumen lo redactes en un solo párrafo de manera continuada y según formato y según normativa
Vancouver con la llamada, con la referencia respectiva. Y miren, aquí está, ¿no? Entonces, se equivoca porque lo redacta como si fuera APA. Entonces yo le digo, está en APA. Lo necesito en Vancouver con llamada y la referencia redactada debajo. Entonces, les estoy mostrando que la IA sí se puede utilizar, pero hay que redirigir, ¿no? Y entonces insisten, miren, siguen con, entonces le digo, te doy un ejemplo de cómo redactar según Vancouver, porque se equivoca, ¿no? Entonces voy a copiar y pegar el ejemplo que habíamos puesto de Smith et al, ¿no? Y lo voy a pegar. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué les parece esta experiencia? A ver qué va a pasar. A ver, en el chat, sus comentarios están allí. ¿Qué les parece? ¿Ya han tenido alguna experiencia con la inteligencia artificial en lo académico? Miren, entonces, por fin, acá tengo el resultado. Y acá tengo la referencia, según Vancouver. Pero no es tanto así, porque se ha equivocado otra vez y me ha puesto el nombre de la revista en cursiva, cuando eso es normativa APA. Eso es normativa APA, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué hago con este resultado? ¿Lo copio y lo pego en mi proyecto? Con el resultado que he obtenido de Villalobos, ¿lo copio y lo pego en mi proyecto? A ver qué dicen ustedes. ¿Lo copio y lo pego o lo parafraseo? Muy bien, Adrián. Se puede pegar y luego corregirlo. Eso, Adrián. Por mientras lo pego. Entonces, vamos a ir, ¿no? Vamos a agregar acá acá vamos a agregar una nueva diapositiva. Y lo que voy a hacer es pegar, ¿no? Muy bien, vamos a parafrasear para que no sea copia y pega. Primero que en Vancouver no se usan bolitas. Vamos a ponerle el interlineado 1.5 que habíamos comentado, ¿no? Justificando tanto a la izquierda como a la derecha, aumentamos de tamaño y vamos a trabajar este texto, ¿sí? Entonces, Villalobos R. et al. En 2009 realizaron un estudio correlacional y transversal para examinar la relación entre la depresión y el rendimiento académico en estudiantes. Entonces, acá puedo yo colocar en universitarios, ¿no? De una universidad privada en México. Entonces, voy a empezar a cambiar la sintaxis, y no solamente a cambiar la sintaxis, sino también el sentido de los textos, ¿no? La población estuvo constituida por estudiantes de diversas facultades. Entonces, como no tiene una población exacta, vamos a decir, la muestra la conformó 150 estudiantes. Entonces, voy a borrar todo esto,
¿no? Y voy a poner la muestra estuvo conformada, también no, la conformó 150 estudiantes que fueron, eh, fueron delimitados de manera aleatoria, ¿no? Entonces, muy bien, ya tengo el tipo, la muestra, los resultados revelaron. Es que los resultados no revelan porque los resultados no hablan. En los resultados, sea yo una relación significativa. Entonces aquí puedo cambiar que es lo mismo, una correlación significativa entre los niveles y el rendimiento académico. Observando que los estudiantes con síntomas de depresión moderada grave mostraron un rendimiento académico inferior. Entonces aquí ya puedo poner un punto y coma. Y puedo decir aquellos con síntomas de depresión moderada grave tuvieron un rendimiento académico inferior con bajas calificaciones, mayor ausentismo y menor participación en tareas, Se supone que académicas, ¿no? Ah, ya, gracias por avisar. ¿Por qué no me han dicho? No me han dicho que no estaba compartiendo el PPT, pues hace rato era, chicos. No, entonces, la conclusión fue, que la depresión tiene un impacto negativo en el rendimiento académico y se recomendó implementar y la recomendación fue implementar programas de apoyo psicológico para mejorar, para atender el bienestar emocional y el rendimiento académico de los alumnos, Y aquí está la llamada, ¿no? Que puede ser 1, 2, 3. Entonces, si nosotros vamos a hacer lo siguiente para que ustedes, esto lo estamos incluyendo en la clase para que ustedes lo tengan presente, vamos a copiar acá la versión original y cómo lo hemos parafraseado, ¿no? Esta es la versión original. Versión original. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Y esta vendría a ser la versión parafraseada, para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿no? Esta actualización del PPT se la voy a enviar a la delegada a su WhatsApp. Ustedes tienen un WhatsApp, ¿no es cierto, delegada? Sí, doctora, yo luego se los comparto. Ya, muchas gracias. Para que vean un ejemplo, ¿no? De cómo uno puede parafrasear. Ya. Bien. La definición de término, entonces, allá, les decía también a las bases teóricas. En el caso de las bases teóricas son importantes porque aquí lo que tengo que hacer es estructurar mis variables y las subvariables, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo,
factores de riesgo de diabetes mellitus, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que eh, estructurar mis bases teóricas de la siguiente manera. Voy a tener que colocar sin ningún tipo de viñeta, nada, ¿no? Bases teóricas en negrita y debajo voy a poner diabetes mellitus. ¿Y qué necesito aclarar de diabetes mellitus? Necesito aclarar que, qué es una enfermedad, ¿no? En qué consiste. Entonces lo voy a poner en negrita porque es mi subtítulo, otro subtítulo, ¿no? Otro subtítulo. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a parafrasear voy a parafrasear de libros, lo que yo considere importante, ¿no? Definición, qué tipos de diabetes hay y en qué orden está la diabetes mellitus. Entonces, una vez que hablé de diabetes mellitus, la clasifico, ¿no? Y ahora voy a la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Factores de riesgo. Factores de riesgo es mi otra variable, ¿no? Entonces también la voy a consignar como subtítulo y con sus, acá voy a colocar como subtítulos cada uno de los factores de riesgo, pero no es que yo voy a hablar por mi cuenta, sino tengo que utilizar referencias. Por eso es que si ya en la descripción del problema tengo 4 referencias, en los antecedentes tengo 10, entonces aquí viene la referencia 15 en superíndice, por supuesto, ¿no? En superíndice. Solo que acá ahorita no encuentro el superíndice, ¿ya? Entonces, y aquí voy a utilizar ya otras referencias, ¿no? Otras llamadas que de repente va a ser la 21, ¿no? De repente va a ser la 21. Eso significa que en la bibliografía, ¿yo qué voy a encontrar? Voy a encontrar en la 21 los datos del autor que hace referencia a los factores de riesgo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Sí, doctora. Ok. Entonces, después de las bases teóricas, ya viene la definición de términos básicos. La definición de términos básicos es hacer un resumen de las variables, dimensiones y de todas aquellas palabras técnicas, términos dudosos, poco conocidos. No es hacer un glosario, o sea, no es colocar una palabra, sino 2 a 3 líneas por cada uno de los términos básicos, ¿no? Allí, si el término es muy conocido, en el ámbito médico no se necesita referenciar, porque algunos colocan sexo, edad, y eso es, es muy conocido, no se recomienda. Sin embargo, si yo tengo alguna palabra técnica en medicina, como abasia, pues necesito de repente incluso referenciar, ¿no? O sea, no estaría de más en algunos casos, como les digo, cuando los términos son muy conocidos, ya no se necesita referenciar. ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar a la redacción? ¿Está claro, chicos, cómo tienen que actuar, qué tienen que ejecutar y accionar para el marco teórico? Sí, doctora, todo claro. Perfecto. Bien, entonces este PPT actualizado se lo voy a pasar a la delegada y ahora vamos a pasar al tema de la redacción en sí mismo, ¿no? Vamos a ver.
redacción científica, al término de esta exposición, ustedes van a poder mejorar la redacción de sus proyectos de investigación. Para eso vamos a indicarles cómo buscar la claridad, cómo conseguir la concisión y la objetividad. Chicos, para obtener la claridad tenemos que tener cuidado con los tecnicismos, el uso de frases incidentales, los gerundios mal utilizados, la concordancia y los conectores. Tecnicismos, ¿cómo lograr que nuestro texto sea claro? Acá Burnout, por ejemplo, está en cursiva. ¿Por qué? Porque es inglés y no está aceptado por la Real Academia, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta que la Real Academia ya aceptó una palabra? Voy a ir al diccionario de la Real Academia, que es rae.drae.es, ¿no? RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, y aquí vamos a buscar una palabra que es, por ejemplo, ranking. ¿No? Entonces, ¿qué me indica la Real Academia? Que ranking es voz inglesa y está escrita en cursiva. O sea, ¿la puedo utilizar? Sí, pero en cursiva. Sandwich también es una palabra de origen inglés. Sin embargo, aquí no está en cursiva, no está en cursiva y tiene tilde. Eso significa que proviene del inglés sandwich, pero la Real Academia lo ha castellanizado y entonces tenemos que escribir tal cual. Hay una tendencia en la Real Academia de españolizar las palabras. Por ejemplo, ya no se escribe hippie, H-I-P-I-P-I, sino que ahora se escribe así, J-I-P-I. ¿No? Dicho de un movimiento de carácter contracultural y juvenil. Entonces, acá les estoy dando una lista de palabras que se están utilizando mucho en nuestros trabajos de investigación. Burnout se debería escribir en cursiva. La mayoría de médicos dicen estadio, el paciente está en estadio 4, no es estadio, es estadio. Se acepta vitíligo o vitiligo. No es síndrome, es síndrome. No es etario, es etario. O sea, todo lo que está en la pantalla en este momento es de correcta escritura. No es dentrífico, sino es dentífrico, porque proviene del prefijo dentis. ¿Cuál es la diferencia, estimados alumnos, del síndrome de Down y el niño es Down? Cuando yo digo que tiene el síndrome de Down, estoy haciendo alusión al personaje Down, quien estudió este síndrome. Por lo tanto, su apellido lo voy a escribir con mayúscula. Pero si yo lo sustantivo y digo que el niño es Down, ahí sí lo voy a escribir con minúscula. Igual sucede, al igual que el síndrome de Down, la enfermedad. Estoy haciendo alusión a Lois Alzheimer, quien estudió la enfermedad, que no es lo mismo que decir que tiene Alzheimer. Hay palabras propias de la medicina con el sufijo, por ejemplo, icida, ¿no? Uxoricida, el que mata a la esposa, espermicida, que mata a los espermas. Y así como les comenté, shock está en cursiva. Hay que tener cuidado con el uso de las frases incidentales. Todo lo que está de celeste supuestamente es una frase aclaratoria, pero está muy larga. Para lograr la claridad, el sujeto tiene que estar cerca al verbo y acá está kilométricamente alejado. El sujeto es el glaucoma neovascular y el verbo es aumenta. Entonces, esto está mal, ¿por qué? Porque hay muchas ramas en el árbol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solución 1, acortar la frase incidental y la otra parte lo mando para después. Entonces, ya acerqué el sujeto al verbo. La solución 2, sintaxis, sujeto, verbo y complemento. Y toda la aclaración después. Pero eso va a depender porque, por ejemplo, yo puedo decir entre mis hermanas, no, perdón, ella es la más querida. Ella es la más querida. Yo puedo escribir así.
¿no? Ahora, yo quiero aclarar que ella, entre mis hermanas, y entonces esa aclaración sí vale la pena porque es corta y me da información adicional. Ya. Los gerundios. Un gerundio es cuando yo tengo en una oración dos verbos, uno que termina en ando o endo o yendo. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El verbo uno es tomó. El verbo uno es tomó. Tomó. Y el verbo dos es curándose. Curándose. Entonces, estos dos verbos hacen que esta oración sea un gerundio. ¿Por qué? Porque uno de ellos termina en ando, endo, yendo. Bueno, acá dice curándose porque es un gerundio enclítico, o sea, cuando un pronombre se une al verbo. Para que el gerundio esté correcto, los dos verbos tienen que ocurrir de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo. Entonces, primero tomó el medicamento y se curó a los 2 meses. No es que tomó el medicamento curándose a los 2 meses. O se curó a los 2 meses por tomar el medicamento. Y si quiero le agrego de manera disciplinada, ¿no? Entonces, si yo digo la siguiente oración, si yo digo, tomó fluoxetina, buenas tardes, curándose a los 2 meses, ¿es correcto o incorrecto? A los 7 meses. Tomó fluoxetina curándose a los 7 meses, ¿es correcto o incorrecto? Vamos a identificar el primer verbo, tomó, curándose. ¿Ocurre al mismo tiempo? ¿Ocurre al mismo tiempo? No, ¿no es cierto? Entonces esto está mal. Sería, tomó fluoxetina y se curó a los 7 meses. Y se curó a los 7 meses. Así es, Micaela, no es correcto, ¿no? Muy bien. Internet no me deja pasar las diapositivas. Ah, concordancia. En la redacción científica, si el sujeto es singular, el verbo debe ser singular. Entonces, el grupo de estudiantes elaboró, no es elaboraron, elaboró. Es diferente a los estudiantes elaboraron. Los conectores lógicos nos ayudan a dar claridad a nuestros textos. También para agregar algo, sin embargo, para indicar que hay una salvedad ante una afirmación, en conclusión para terminar, es decir, para traducir. ¿Cuáles serían los conectores correctos en este caso? ¿Cuáles serían los conectores correctos en este caso?
A ver. Muy bien. Dice aquí, sin embargo y por ello, dice Gabriela. Sin embargo y por ello. Muy bien, sin embargo y por ello. En este caso, ¿cuáles serían los conectores correctos? ¿Cuáles son? A ver, otro participante para poder pasar a la siguiente diapositiva. Miren, están 51 conectados. Por lo menos uno podría intentar responder. Muy bien, a ver, en el chat tenemos a Adrián. Dice, aparte de ello, por esta razón. ¿No? Em, muy bien, aparte de ello es muy parecido además y por esta razón. Aquí, ¿cuáles serían los conectores? Para poder pasar a la siguiente diapositiva, necesito que uno de ustedes participe. A ver, ¿cuáles serían esos conectores? Tenemos una respuesta de Javier, es decir, por ello. Así es, ¿no? Es decir, porque está traduciendo, ¿no? También puede ser por ello, no hay problema. Esta de aquí. Fíjense, acá tenemos varias ideas, ¿no? Acá tenemos varias ideas. Muy bien, Adrián. Acá dice, médicos conservadores pedían el retiro de la píldora del día siguiente aduciendo que es abortiva. En primer lugar, ¿este gerundio está correcto? Al mismo tiempo que pedían el retiro, aducían. ¿Está bien? Los que no están participando, por favor, su respuesta en el chat. Ya puede ser, ¿no? Muy bien, Gabriela, porque la indicación de Manuel Jesús Orregoso, uno de los mejores periodistas del Perú que ya está en el cielo, es que si dudamos, ante la duda, mejor no usar el gerundio. Pero sí está correcto, ¿no? Porque al mismo tiempo que piden, aducen, o sea, están argumentando. ¿Qué ocurre? Acá tenemos una idea, médicos conservadores y grupos liberales. ¿Qué conector debería colocar aquí? ¿Qué conector debería colocar aquí? Muy bien, Adrián, serían, pedían el retiro de la píldora siguiente, pues argumentaban, también así es, que justamente es la práctica que necesitamos para parafrasear cuando tengamos textos que tienen similitud con Internet, ¿no? Y que se concluyen como plagio. Entonces, ¿qué conector debería colocar aquí? Aquí. Si los médicos conservadores pedían su retiro, los liberales, muy bien, Adrián. Sin embargo, de otro lado también, ¿no? Ya, entonces, el juez ordenó su suspensión. ¿Qué tal? El juez ordenó su suspensión. ¿Quién? El juez. Verbo ordenó su suspensión. La píldora del siguiente siguió circulando. ¿Qué conector debería ir acá? ¿Qué conector debería ir acá?
¿Qué conector debería ir allí? A ver, tenemos aquí, me encanta que participen. A ver, Ordaya dice, por lo que, ya, pero ojo, dice ahí que, sin embargo, dice Micaela, ¿no? La controversia condujo al ministerio. Sin embargo, así es sin embargo, a pesar de ello, ¿no? Porque ya estaba distribuida. En diciembre de 2006, ¿qué conector debería ir acá? Antes de, en diciembre. Antes de en diciembre. A ver. Finalmente. Muy bien, Adrián. Muy bien, te felicito. Ay. Se fue. ¿Cómo hacemos para que nuestros textos sean concisos? Una característica fundamental de la redacción científica. ¿Cómo hacemos para que nuestros textos sean concisos? Miren, primero evitar la monotonía, o sea, la misma palabra se repite pronto. Entonces lo que hay que hacer es utilizar referentes. Puede ser el elipsis, que es eliminar casos de estos nada más, de estos. De esto, ¿no? O también podemos utilizar la anáfora para su manejo, reemplazarlo por otra palabrita. Reemplazarlo por otra palabrita. También puede ser, ¿ya? ¿No? Para el manejo de estos pacientes, sinónimo de pacientes, si no puedo utilizar una anáfora, o sea, un sinónimo, entonces uso la elipsis de estos nada más, ¿no? También puedo decir en vez de otros implantes, otro que fue aprobado y se entiende que son los implantes. ¿En qué consiste la supresión? Es eliminar palabras inútiles. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la corrección? Así es, hay redundancia, ¿no? Sería bajo peso al nacer, nada más. Ni siquiera prevalencia, porque eso estaría dentro del estudio, ¿no? Sí, puede ser prevalencia, si es que quiero solamente hacer ese tipo de investigación descriptiva. Los títulos no tienen verbo, ¿no? Por eso no se trata de decir el consumo crónico de clonazepam está asociado al insomnio. Es el consumo crónico de clonazepam e insomnio, que sería una posibilidad. Y así tenemos otros títulos. Nosotros tenemos que ver que nuestro título tenga las variables, el lugar de estudio y el periodo. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que no necesito colocar el tipo de estudio, tampoco la palabra en el periodo y mucho menos las comas en los títulos, mucho menos las comas en los títulos. Entonces sería mejor hallazgos laringoscópicos y anatomopatológicos en tumoración laringea, ni siquiera en pacientes atendidos, porque se supone que son en casos de tumoración laringea. Luego el nombre del hospital oficial y los años, no necesito poner la palabra en el periodo. Ojo, en el título, en cambio en la formulación del problema sí puedo hacerlo. ¿Qué es la coma elíptica? Para evitar repetir el mismo verbo, no tuvo liquidez, pues voy a colocar una coma, ¿no?
en este caso. Esta coma elíptica se llama elíptica porque reemplaza al verbo para no repetirlo, para no repetirlo. Y finalmente, para lograr la objetividad, tenemos que tener en cuenta que los resultados, que las tablas y los estudios no son personas, por lo tanto no hablan, no muestran, no señalan. Acá la corrección sería, en el resultado, coma, se señala. En el resultado, coma, se señala. Esa sería una corrección, ¿no? En este caso. Evitar hablar en primera persona. No es que yo veo en el servicio de mi hospital. Allí se observa, allí se ve. Salvo cuando ya hagan la tesis, en discusión sí se dice, ¿no? Este trabajo se asemeja al mío por tal razón. La adecuación es que nosotros tengamos en cuenta, estimados estudiantes, que la descripción de problema tiene el objetivo de describir una situación problemática en el mundo, en Latinoamérica, en el Perú, en el hospital. La justificación, argumentar quiénes se van a beneficiar con los resultados y de qué manera. La adecuación no es lo mismo que en la formulación de los problemas o del problema, porque allí lo que tengo que hacer es formular una pregunta. Después, no es lo mismo en discusión, porque en discusión lo que tengo que hacer es comparar mis resultados con el de los antecedentes. Muy bien. Entonces, para evitar el plagio, como les decía en el Turnitin, hay que parafrasear. Ahora hay Turnitin que detecta la IA, ¿no? En este trabajito, por ejemplo, 61% detectado por la inteligencia artificial. Acá tenemos un ejemplo de cómo ha coloreado todo lo que ha sacado de la IA y cómo se puede parafrasear. En este caso, este parafraseo es un ejemplo utilizando control de cambios en el Word. Y así quedaría limpio. Ya eso ustedes lo analizan después. Entonces, para lograr una redacción científica óptima, tengo que tener en cuenta que nuestros textos tienen que estar claros, usar tecnicismos ya sea en cursiva, sin cursiva, y si hay algunos tecnicismos muy difíciles, los tengo que traducir entre paréntesis. Hay que tener en cuenta que el uso de la frase incidental no puede ser esta frase aclaratoria muy larga porque el sujeto se aleja del verbo. Los gerundios, para que sean correctos, las dos acciones de la oración tienen que ocurrir de manera simultánea. Ante la duda, no uso el gerundio, la terminación ando, endo, yendo de los verbos. Hay que tener en cuenta que si mi sujeto es singular, el verbo debe ser singular. Si es femenino, por ejemplo, la tesis, tengo que decir la cual. El estudio, el cual. Los conectores también hay que tener en cuenta, además, asimismo, sin embargo, pero, finalmente, de otro lado. La concisión consiste en eliminar aquellas palabras que están de más o modificar para que no haya monotonía, para que no se repita la misma palabra pronto. Asimismo, hay que eliminar las palabras que estén de más, utilizar la coma elíptica para los verbos que se repiten en un mismo texto, en un mismo párrafo. Y para lograr la objetividad, pues hay que tener propiedad léxica. Los resultados y las tablas no hablan, no señalan, no son personas. Hay que hablar en tercera persona. En el estudio se observa, en el estudio se halló, ¿no? Y tener en cuenta la adecuación para saber cuál es la finalidad del estilo de redacción de cada capítulo de nuestro proyecto. Y como dijo Voltaire, una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento. Muchas gracias, queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.